Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, nuestra voz, pero no solo nuestra voz, nuestro corazón, y de la abundancia de nuestro corazón hoy clama nuestra boca, rogándote que te hagas presente, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, en medio de nuestro corazón, en medio de este pueblo que te busca, y aún, Señor, a la distancia, el pueblo que te busca a través de las redes, Señor, hoy día tan modernas. Pero bendito Señor, te damos muchas gracias porque tú quieres hablar, tú quieres mostrarnos, Señor, el camino, Señor, para edificarnos y regresarnos a tus palabras, regresarnos a tus mandamientos, regresarnos, mi Dios, a tu divina guianza. En el nombre de Cristo Jesús, que así sea a partir de este día que vamos también a iniciar este nuevo temario. Señor, que no sea un tiempo más, un curso más, una lección más, sino que verdaderamente trascienda en nuestras vidas y traiga un compromiso a nuestro corazón. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quisiera hacer una pregunta de inicio. ¿Ustedes por qué creen? Porque ya es un nivel discipulado. ¿Por qué creen que es importante conocer y saber de los pactos de Dios? Los pactos que Dios hace, Él es Dios de pactos, Él es Dios eterno. ¿Y por qué es importante conocer de los pactos de Dios? No como historia, no como narración de una biografía de algún personaje especial, sino verdaderamente entender el propósito de Dios. ¿Por qué es importante, mis hermanos? Como discípulos comprometidos con Dios. Los pactos de Dios. Tenemos que empezar por ver qué es un pacto, porque a lo mejor no entendemos. Y tan no se ha entendido que la gente, hasta hermanos nuestros, que han malentendido, hacemos de los pactos o los anulamos totalmente y los hacemos a un lado, o ahora nos hacemos autores de esos pactos. Yo hago pacto con Dios, yo decreto, yo declaro. Y es que no hemos entendido qué es un pacto, a diferencia de un contrato, de un convenio. Vivimos en una vida legalizada. ¿Qué quiere decir? Llena de leyes, pero de leyes de hombres. Y la vida legalizada, hoy por ejemplo, ya nadie te vende, que bueno, todo se puede falsificar y eso lo sabemos. Todo se puede falsificar. Títulos universitarios, las facturas de los coches, las facturas de las casas. Es más, la venta de todo un país se puede falsificar fácil y rápidamente. Lo sabemos, es cierto. Todo se puede legalizar, modificar a conveniencia. Quiero decir para hacer un contraste entre un contrato o convenio o acuerdo humano, entre humanos, y un pacto. Un convenio, un contrato se hace entre dos personas que no confían la una de la otra. Cuando tú firmas un contrato en una empresa, la empresa no te conoce a ti y no confía en ti. ¿Sabes qué? Fírmame el contrato. Y tú también, que te vas a contratar con esa empresa, quieres leer a qué te estás comprometiendo y a qué se compromete la empresa. Es entre dos entidades que no confían en sí. ¡Wow! Por eso, ya voy a abrir, al final voy a mencionarlo. Cualquier convenio, cualquier contrato antes, y vamos a hablar de los tiempos anteriores, nuestros abuelos
¿Cómo hacían sus tratos? A la palabra. Al grado de que si yo me muero, busco quien cumpla mi palabra. Porque yo empeñé mi palabra de honor, y así se le llamaba, palabra de honor, ¿verdad? Y había los guerreros que se iban a las batallas, etcétera, ya estaban ahí moribundos y él le estaba ayudando. Te encargo que cumplas la palabra que yo prometí. A la palabra, porque se creía. Pero conforme el hombre caído, el ser humano caído, va ejercitando y va multiplicando su pecado, aumenta la desconfianza. Y entonces ahora hacemos contratito, palabrita, papelito habla, ¿verdad? Tenemos un dicho por ahí, dice, no, papelito. No, fírmame unas letras. Oye, préstame un dinero, fírmale. O dame en empeño la factura de tu casa, la factura de tu coche, o qué sé yo. O déjame una prenda, ¿verdad? Tu anillito de bodas o el collarcito de valor. Porque no confiamos. Por eso hacemos contratos y convenios, y aún esos se violan constantemente. ¿Qué es un pacto? Un pacto se realiza entre dos entidades que sí confían el uno en el otro. No me queda mucho en el cajón para decir quién confía en el otro. Solo Dios pone su confianza en nosotros. Y por eso hace pacto con nosotros. Y nosotros, al recibir ese pacto, estamos confiando en que aquel que la buena obra comenzó en nosotros, Él mismo la va a perfeccionar, la va a cumplir y me va a hacer y me va a sostener a mí dentro de ese pacto. Esa es la confianza. Pacto entre dos que sí confían el uno en el otro. Un contrato, un convenio o cualquier arreglo legal, hasta notariado, es entre personas que no confían en sí, en la otra, la una en la otra. No, sabes, firman. Entonces, empezando por ahí, por eso el matrimonio, y abro aquí un pequeño comercial. El matrimonio es un pacto. No es un convenio, no es un arreglo, no es un contrato, no es levantar un acta. Es un pacto delante de Dios. Entre dos personas que aman ambas al Señor, confían en su Señor, y Dios hace ese pacto con ellos de recogerlos juntos para mantenerlos en su camino, de bendecirlos, de fortalecerlos, de unirlos. Por eso no es un convenio, no es un contrato. Pero hoy en día, ya saben, es tan fácil. Ya no tienes ni que presentarte. Ya nomás págale un intermediario. Ya nada más, es rapidito. ¿O no? A veces somos tan complicados que no es tan rápido, pero alguien más se encarga de disolver lo que supuestamente tú habías convenido. No es el tema el matrimonio, pero no sale sobrando que lo mencionemos. El pacto con Dios, lo que Dios unió, no lo separe el hombre, ni la mujer, ni los familiares, ni otras entidades externas. Porque Dios lo unió, porque Dios hizo pacto con sus hijos. Empezamos.
¿Con quiénes hay personajes? ¿Con quiénes ha hecho pacto Dios a lo largo de su historia? A ver, aviéntenme lo que se acuerden, en desorden. Con Noé, gracias. ¿Quién más? Con David. Con Jacob. Con Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué con Jacob? Porque primero lo hizo con Abraham. Es el mismo pacto, empieza de allá. Abraham, Isaac y Jacob ¿sí? Es de generaciones, no que se detenga en Jacob, porque sigue, ¿sí? ¿Cuál es la intención? David y Abraham, voy a mencionar a los más judíos vamos a decir, a los que los judíos los tienen en alto, un gran rey y un gran patriarca, llevan el título, Abraham y David. Estas dos personas en particular, Jesús es descendiente de ellos. Luego entonces vemos un linaje con el que el Señor hace sus pactos. La descendencia, de ahí viene Jesucristo, y nadie me mencionó, Dios hizo pacto con Jesucristo, ¿sabían? También lo vamos a ver. Hizo un pacto con su Hijo al venir a ofrecerse. Porque ¿de qué se trata todo esto? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. La salvación no ha sido solamente planeada en la eternidad así, espiritual, en los epuráneos y nada más. No, la salvación se ha conjuntado con la revelación que Dios ha dado de esa salvación. ¿Cómo la ha revelado? A través de sus pactos. A veces creemos que la salvación en cada uno de nosotros ha sido pues obra de la casualidad, de la emergencia, de la necesidad, del lamento, de alguna necesidad que tuvimos en algún momento y me agarró en el momento adecuado y gracias a Dios soy salvo. La salvación es obra de la revelación de Dios a través de sus pactos y tú eres producto de él. Ha sido revelada dentro de una estructura establecida por Dios. En algunos tiempos hay algunas doctrinas, no sé si han oído hablar, y si no les dejo de tarea que estudien, las dispensaciones. La iglesia calvinista, la iglesia bautista, se basa, creo que la presbiteriana también, no quiero mentir, pero se basan sobre dispensaciones y las basan precisamente en los pactos. Porque Dios habla con personajes diferentes uno de otro, sin embargo, la línea y el objetivo es el mismo. Y vamos a ir viendo cuál es el objetivo, porque es una estructura, es una revelación prevista, establecida por Dios y fundamentada en su promesa ¿de qué? De salvación. Salvación, pacto, es revelación de salvación. Y a veces creemos que los pactos son, pues así que los pactos de Dios son promesas para salvación. No me quiero ahorita meter en otras cosas. Son promesas no ligeras, espontáneas, improvisadas, porque Dios es Dios de promesas, sino que son promesas solemnes, especiales, eternas, confirmadas, juramentadas. Y la Biblia tiene un nombre especial para esas promesas confirmadas a través de juramento. Pacto.
se llaman pactos. Y ese pacto, esas promesas solemnes en Cristo, vamos a verlas cumplidas, vamos a verlas realizadas porque Él mismo, Dios, hizo pacto con su Hijo y vino a cumplir. Y Dios sigue haciendo pacto con su pueblo remanente y con su pueblo obediente. Vamos a ver no les voy a dar clases de idiomas, ¿verdad? No, de hebreo y de griego, pero nada más algunos términos que se utilizan comúnmente en la Biblia para decir o traducir la palabra pacto. Y lo vas a ver y quiero que estés muy listo con tu Biblia porque les voy a pedir que se pongan de pie o lean con fuerza alguna cita que les voy a pedir. La palabra en el Antiguo Testamento, la palabra más utilizada y traducida por pacto o como pacto en español, se usa más de 287 veces en el Antiguo Testamento y se utiliza para referirse a pactos humanos o también pactos divinos. ¿Sí? Esta palabra berit significa confederación, liga, o sea, un ligamento, o simplemente la palabra pacto. ¿Quién me lee Génesis 6, 18? Fuerte, por favor, para que salga en el video. Y vayan, ¿sí? 6:18. ¿Quién le está hablando a quién? Yahweh, el Creador, el Todopoderoso, está hablando con una persona, con Noé. Pacto individual, pero que va a repercutir porque le está hablando de toda su familia y de toda su descendencia. La visión de Dios es expansiva. Esa es la palabra berit. 287 veces en el Antiguo Testamento nada más. Hay otra palabra que también se traduce por pacto, en algunas traducciones, versiones, karat. Lo estoy leyendo tal como se dice ahí, no porque yo lea hebreo. Que traducido quiere decir cortar, partir en dos. ¡Wow! Repartir o pactar. ¿Sí? Y se utiliza tan solo 13 veces, pero es importante. Vamos a ver una cita. ¿Quién me lee, por ejemplo? Tengo muchas citas, no quiero... Salmo 105, 9, por favor. ¿Quién lo tiene rápido, discípulos? 9. Ok. El juramento, que se traduce ahí en esa traducción, por juramento o por pacto, que le hizo a Abraham y se pasó a Isaac. Un juramento o un cortar, es decir, también voy a pactar o también voy a distribuir la bendición, el pacto, el compromiso, no solo contigo, como le dijo a Noé, con tus hijos, con tu familia, con tu descendencia. Para eso corta el Señor, para distribuir. ¿Se acuerdan de la multiplicación de los peces y los panes? ¿Qué fue lo primero que hizo el Señor? Ya teniendo peces y panes enfrente, oró. Importante. La conexión. Segundo, partió y dijo, repartan. Repartan. Por eso se dice repartir.
El Señor, cuando hace pacto, reparte. Vamos entendiendo esta estructura, porque a veces creemos que el pacto es algo así como etéreo o algo muy, muy solemne. Sí es, pero tiene su significado muy concreto y muy natural. Allah, no Alá, ¿sí? Alá es el Dios de los musulmanes, pero este es Allah, que es traducido por juramento o también maldición. Se utiliza para referirse tanto a pactos divinos como a pactos humanos. Se utiliza 10 veces en el Antiguo Testamento. Vamos a leer una cita. ¿Qué les parece? Daniel 9:11. Daniel 9:11, por favor, la aplica. El juramento, la maldición del juramento ha caído sobre nosotros. Está orando, acuérdense que el capítulo 9 de Daniel es la oración de Daniel, ejemplar, pero muy confrontadora. Y Dios hizo juramento, pero también, acuérdense capítulo 28 de Génesis, si obedecieres, si siguieres mi pacto, mi juramento, mi ley, estas bendiciones vendrán sobre ti. Pero también es un compromiso de maldición. Ahí está. Esa es la palabra Allah. Otra palabra que se utiliza 10 veces en el Antiguo Testamento para traducirla como pacto es shevuah, que quiere decir juramento. Ya no vamos a ver alguna cita. Muchas veces en muchas traducciones se traduce pacto por juramento, porque es una promesa solemne, especial, eterna, juramentada. Y acuérdense que Dios, ¿por quién puede jurar? Solo por Él mismo, por amor de mi nombre, por mí mismo. Él no jura por el templo, Él no jura por su mamá, no. De verdad somos tan singulares los seres humanos. Juramos, te juro. Por eso la palabra dice, no jures. Ni por el templo, ni por Dios, ni por esta. El único que jura porque tiene respaldo es Dios por Él mismo. Es una promesa respaldada, solemne, juramentada por Él mismo. Y finalmente la palabra Nasayah, que se utiliza solo 3 veces y se traduce como pacto en el Antiguo Testamento. Éxodo 6:8, alguien que me lo lea, por favor. Se traduce por levantar manos. ¡Qué hermoso término! Son acepciones o traducciones. Éxodo 6:8, hermano. Gracias. Ya ni te pregunto quién está hablando, ¿verdad? Porque hasta lo firma. Yo, el Señor, Yahweh. Pero ¿cómo dice que juramentó? ¿Que juró? Levantando su mano. Cuando Dios levanta su mano, es en serio. Está hablando de voy sobre mi pacto, mis palabras, mi juramento, mi solemnidad. Es en serio. No hay torcedura, no hay interpretaciones falsas. No como cuando un pecador compulsivo
te dice, ahora sí ya voy a cambiar. ¿Han oído eso? Bueno, en las películas. Ahora sí es la última, mamá. O una mamá a sus hijos. ¿Cuántas veces el Señor levantó sus manos para bendecirnos? También el Nuevo Testamento tiene la palabra pacto, la palabra juramento, y lo vamos a ver ahora en griego, ¿sí? Diateke, que quiere decir pacto o juramento. Está 31 veces en el Nuevo Testamento. Léanme Hebreos 7:22. Tengo toda una lista de citas, solamente Hebreos 7:22. Ok, gracias. Un pacto confiador, con respaldo. Yo pagaré. Así cuando el Señor nos dice, mía es la venganza, ¿quién es mi fiador? El Señor va a pagar. Yo pagaré. Cristo es el fiador. Luego entonces es un pacto serio, solemne, respaldado, juramentado, sin teque o sun teque, que precisamente viene y significa juramento o respaldo o fiar, porque Dios es de fiar. Otra palabra que se traduce también como pacto, ¿qué significa? O jurar, es omnuo. Se utiliza 6 veces. Y que alguien me lea otra vez Hebreos 6:13, por favor. Y 6:16. En el mismo Hebreos 6:13 y también el 16. Juro. Ahora léeme el 16. Los hombres juramos, cuando juramos que no debiéramos, por uno mayor que yo, porque si no, ¿quién me respalda? Mayor en respaldo, ¿verdad? Necesito un fiador. Cuando yo firmo un contrato de arrendamiento, necesito un fiador. Pero alguien que tenga lo que yo no tengo. Tú si tienes casa, escrituras, fírmame de fiador. Uno mayor que yo. Entonces está hablando de un juramento, de un omnuo. Y también hay otras versiones. ¿Quién me lee, por favor? Ahí mismo en Hebreos 7:20. Vamos a ver otra forma que se refiere a pactos divinos. 4 veces es la palabra orcomosia. Fuerte, mi niña. Por favor. Ya me adelanté. Este es el pacto que hizo Papá Dios con el Hijo. Yo te he hecho sacerdote, y lo acaba de leer la hermana, según el orden, no de Aarón, no de los sacerdotes que fallan, que pecan, sino según el orden de Melquisedec. No nos vamos a meter en las honduras de tantos significados. Son acepciones y son diferentes palabras, porque las lenguas antiguas, como el hebreo, el griego, hasta el mismo latín, ¿sí?, a la hora de traducir, de origen tienen muchos significados. Y a la hora de traducirla, a veces nada más se van por un lado del significado. Es importante ver toda la amplitud. Por ejemplo, aprender que el juramento es cuando Dios levantaba la mano. Porque Dios está jurando.
Y han visto en las películas, porque esto no se hace en la legislatura de, bueno, las leyes de México, porque seguimos una ley romana. Pero en la ley anglicana, como en los juicios en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué les piden a los que van a dar testimonio? Que levanten la mano. Se lo copiaron a Dios. Y la otra, por si las dudas, todavía, que muchos se burlan de ella, ¿verdad? Sobre la Biblia, sobre la ley, sobre la palabra, sobre la verdad absoluta. Y la otra levantada. Entonces, doble juramento sobre la palabra y levantando la mano. ¿Y qué creen? Y todavía se miente al dar testimonio. Pero Dios no hace eso. Si Dios levanta la mano, Él sí está haciendo una promesa solemne, verdadera y real. Los pactos de Dios son promesas verbales habladas a los hombres en lenguaje humano. Lo voy a volver a repetir. Los pactos de Dios, que de hecho nada más son de Dios, son promesas verbales, es decir, Dios las dice. ¿Qué pasa cuando Dios habla? Las cosas se crean, crea nuevas cosas. Ahí está el Génesis. Dios dijo, sea la luz. Son promesas que Dios habla a los hombres en un lenguaje que entienden los hombres. Un lenguaje, es decir, no tenemos excusa. Ay, es que yo creía, ¿cuántos mexicanos decimos eso? Es que yo creía que tú lo ibas a traer. Es que yo pensaba, porque creemos, pensamos, imaginamos, suponemos, todas las habilidades intelectuales las echamos de frente. Y al final no hacemos con Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se eche para atrás, para que se arrepienta. Génesis 15, 18. Alguien que lo lea, por favor. Hoy los voy a tener leyendo Biblia. Y en aquel día Dios haciendo el pacto, ¿a quién le está hablando? ¿A quién? ¿A Abraham? Ajá. Cara a cara. Palabras, promesas, repito la definición, promesas verbales, habladas, en voz audible, de parte de Dios a los hombres, Abraham, sacado de Ur de los Caldeos, en lenguaje humano. ¿Me lo entiendes? Te lo estoy hablando, te lo estoy traduciendo para que tú lo entiendas. El Señor no nos habla en lenguaje celestial, no habla en lenguas para con nosotros. Él nos habla directo y tácitamente y claro. Dice Éxodo, esto se los leo yo, Éxodo 34, 28, perdón, no Éxodo, sí es Éxodo, 34, 28. Escribe estas palabras porque conforme con estas palabras que he hecho pacto contigo e Israel. Escribe estas palabras porque conforme a estas palabras yo he hecho pacto contigo y con Israel. Así que son promesas verbales habladas en lenguaje humano. Otra característica de estos pactos, los pactos de Dios, son más que un simple
o una mera promesa, como lo hemos venido diciendo. Son promesas solemnes, confirmadas y hechas firmes por un juramento. Perdón que voy a estar, tiene que quedar para que empecemos a estudiar los pactos de Dios con los hombres, tiene que quedar bien establecido de qué estamos hablando. Salmo 89, acompáñame por favor. Salmo 89, versículo 3. Es el pacto que hizo Dios con David, su siervo. Ahorita estoy tomando pasajes de los diferentes pactos que Dios hizo. Las palabras de Dios son absolutas. No es a ver si hay chance, si se puede, cuando haya posibilidad. No, las palabras de Dios son, se va a hacer. Y dice más adelante en el versículo 34 y 35, dice, no, ahí mismo, en el Salmo 89, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. ¡Wow! ¡Qué palabras! ¿Sí las entendemos los humanos? Atención Tierra, planeta Tierra, ¿sí? ¿Las entendemos los humanos? ¿Quedó claro esto? Porque Dios, y así se lo dijo a David, no me olvidaré de mi pacto ni voy a cambiar. Esto no tiene modificaciones como ahora, ¿verdad? Los legisladores, porque se trata de hacer las leyes como chicle, como masa, como de esa que juegan los niños del Play-Doh, ¿no? Lo aplastan, lo estiran, lo cortan, lo mezclan. Los pactos de Dios son, y como salieron de la boca de Dios, así se van a cumplir. Lucas 1, para ver el Nuevo Testamento ahí mismo también, esta característica de que son promesas firmes, respaldadas por juramento. Lucas 1, versículos 72 y 73. Yo lo leo. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto del juramento. Va de la mano, pacto del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos habría de conceder. Este pacto es el que sale para los oídos de Abraham, pero para extenderse por generaciones. Vuelvo a hacer la pregunta con la que empezamos. ¿Cuál es el propósito de Dios de hacer sus pactos? Revelar su salvación. Que nos quede claro, hermanos. Su salvación. Salvación específica. Ya no quiero. Hay una conexión íntima entre el pacto y el juramento. Eso es. Quiero retomar que hubo un pacto entre Dios y Jesús, sí. Y tú serás sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es importante dejarlo ahí en suspenso porque lo vamos a retomar. Porque así queda claro que los pactos de Dios se establecieron. Y tú me puedes decir, es que en Cristo se cumplen todos los pactos. Sí, pero también con Cristo, porque viene después de Cristo la iglesia. Y Dios va a hacer también un pacto con su iglesia. Dios es Dios de pactos. Él. Los pactos de Dios, repito, son promesas solemnes donde Él dispone su favor y su buena voluntad. Su pacto no es como las mamás llegando a la casa, hablamos.
y ni cumple, ni hablan, ni disciplina. O sí, pero a su manera. ¿Sí? Te quedas sin cenar. Ay, qué rico. No importa. Y esa es la disciplina. O ese es el hablar. Los pactos de Dios son promesas solemnes, repito, que nos comunican su favor, no es una amenaza. Las promesas de Dios son para hacer el bien, porque son de salvación. Para hacer el bien no son amenazas ni maldiciones. Dios no hace un pacto con Noé para decirle, te va a llover en la milpa, te va a ir rete fuerte, se va a agitar el barco, estás adentro, no te vas a ahogar, pero adentro te va a pasar lo peor. No. Las promesas o estos pactos de Dios siempre expresan la buena voluntad de Dios, la bendición, el favor, la fe y la gracia. Acuérdense que un pacto es hecho entre dos entidades que confían el uno en el otro. Luego entonces, si Dios hace un pacto con su pueblo o hace un pacto con algún hijo en especial, es porque su intención es, ¿qué dice el Señor? Mis pensamientos son de bien y no de mal. Pero no solo sus pensamientos, sus pactos. Algunos de los pactos de Dios tienen símbolos visibles, tienen manifestaciones visibles asociados, pero no todos. Menciono, ¿cuál es el símbolo visible del pacto con Noé? El arco iris. ¿Cuál es el símbolo visible del pacto con Abraham? Cuidado, porque ahí hay varios pactos que hace con Abraham. Su palabra es el símbolo visible y la palabra ha permanecido. Y la palabra del Señor viene ¿de dónde? De los judíos. Por eso la tienes ahí. Porque es palabra de Dios, obra de un pacto. De Dios con Moisés. Perdón, yo dije Abraham. Con Abraham fue su hijo, la descendencia viva. Primero naciendo de forma milagrosa. Y luego lo iba a ofrecer el sacrificio y Dios busca la sustitución. Ahí están los pactos. Pero ¿saben cuál es la obra visible en los pactos con Abraham? La circuncisión. Pero no en todos los pactos hay una manifestación visible necesariamente. Por eso están basados en la fe. Los pactos de Dios a lo largo de la historia de la redención tienen 5 características. 1. Revelan su solemnidad. Dios es un Dios soberano y solemne. Por eso, ¿qué dice Proverbios? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Porque es un Dios solemne y sus pactos son como Él, solemnes, serios, firmes, confirmadas. Otro detalle, otra característica, número 2, son pactos cuya característica es un pacto múltiple, es como un abanico. No nada más hizo un pacto, ¿verdad? Tenemos a lo largo de la Biblia multiplicidad de pactos. Son varios, hay quien sostiene que son 8, hay quien sostiene que son 9, hay quien se quedó en 7, no, y yo tengo razón, fueron 7, no, fueron 8. Mira, Dios nos habla de la pluralidad numérica en la que Dios nos habla. ¿Qué dice Hebreos 1:1, mis amados? De muchas maneras habla Dios.
a los hombres. Si no entendiste en español, te lo voy a decir en pruebas. Si no entendiste a través de la prueba, te lo voy a decir a través de tus enemigos. Te lo hablo en diferentes idiomas. Dios nos habla de su pluralidad. Perdón por estas palabrotas, además es domingo, hay que usar palabras domingueras. Es múltiple. Es tan paciente Dios, tan hermoso, que no nos lo explica. A ver, hijo, no le entendiste de esta manera. A ver, pon el otro oído para que yo te explique mejor. Porque con este no oíste muy bien. A ver, el otro. La paciencia de Dios. Por eso nos habló a través del pacto de Noé, de David, de Abraham, con Moisés, etc. Tercer característica de los pactos de Dios. Los pactos de Dios revelan el tiempo preciso en el que Dios quiere y cree el momento preciso donde Dios quiere hablar al ser humano. Esto se llama, en lenguaje elegante y preciso, historicidad. En Génesis le dice a Abraham, en aquel día, es decir, cuando les dice van a poseer la tierra, en aquel día. Hoy entran en este pacto, dice Deuteronomio. En Jeremías dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Y como vemos en su revelación va hablando del tiempo en el que Él va a realizar las cosas. No todo se nos revelará. ¿Qué pasó en los tiempos de Noé? Todos hacían lo que bien les venía en gana. ¿Fue en los tiempos de Noé o ahora? Bueno. Sin embargo, el Señor dijo, cuando yo diga, se suben todos y yo cierro la puerta. Porque el que cierra la puerta es Dios. Y ahí, a partir de ahí, empieza el cumplimiento de su juramento. Cuarta característica. Los pactos de Dios manifiestan perpetuidad, es decir, lo decía mi hermana, eternos, son eternos. Es una bendición no solo para el siervo escogido en ese momento que le habló y le reveló y le dijo y le prometió, sino que ¡pum!, a perpetuidad. Los pactos de Dios son eternos también para sus descendientes, son expansivos. Y quinta característica, los pactos de Dios manifiestan una unidad del mensaje del Evangelio. Porque todos los pactos de Dios van a proyectar salvación. Todos. Luego entonces, si yo junto todos estos pactos, los comprimo y me dice, ¿qué voy a obtener? El Evangelio, la buena nueva, las buenas noticias de salvación de nuestro Señor. Cada pacto es revelado de acuerdo al plan de Dios, pero va encaminado a la salvación y nada más. Esa es la voluntad del Señor, que nadie se pierda, que nadie se pierda. Voy a dar nada más un resumen de los pactos de Dios en el Antiguo Testamento. Fíjense bien, a lo mejor no han oído esto, porque si ustedes lo buscan o si ustedes consultan algún libro de teología, etcétera, se van a encontrar algunas cosas
a lo mejor ligeramente diferentes. Pero este enfoque me pareció muy bíblico y muy apegado y con una amplitud de visión que nos permite ver los pactos más trascendentes para nosotros mismos, para entenderlos y vivirlos. Los pactos de Dios en el Antiguo Testamento, el pacto con Noé, número 1. Después de Noé, ¿con quién hizo pacto el Señor? El pacto con la comunidad redimida del arca, porque ya hizo pacto con los que iban adentro del arca. Oye, ¿que no era con Noé? No, con Noé hizo un pacto y lo complementó inmediatamente después del diluvio. Lo vamos a ir viendo, solo se los estoy dando como un índice. Número 3, el pacto con Abraham. Sí, hizo pacto con Abraham, especialmente a ti Abraham, te escogí. Y vete de tu tierra y te daré, y yo te multiplicaré, y yo a ti, Abraham. Pero número 4, hace pacto con la comunidad redimida de la descendencia de Abraham, cuando lo saca de Egipto. Hace pacto con la comunidad. Si se van dando cuenta, hace un pacto con un siervo, pero también complementa un pacto con la comunidad, con las personas, la descendencia que viene de ahí. La comunidad redimida de Egipto, que es el Israel físico. Número 5, hace pacto con David. Los vamos a ver. Los pactos de Dios en el Nuevo Testamento. El pacto con Jesús, ya lo mencioné, que él sería sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y siguiente, el otro pacto, el nuevo pacto hecho con la comunidad redimida del pecado. El Israel espiritual, el Israel de Cristo, los discípulos de Cristo, la iglesia cristiana. Esta forma dual, te hablo en lo individual, pero también hablo a la comunidad, a la descendencia, a los hijos de Dios. Cierro con estas para que nos vaya abriendo un poquito el panorama. Busquen Génesis 6:18, ya lo leímos. Y el 9, también de Génesis, 9 y 10. ¿6:18? Por favor. Okay. ¿Con quién? Contigo. Dale la vuelta al capítulo 9, mi amor, por favor. 9 y 10 de ese capítulo 9. Ya no le habla Noé, ya no dice contigo, sino dice con vosotros, todos los que iban en el arca, incluyendo a los animales. Dios hizo pacto con los animales, sí, porque en el diluvio hubo muchas muertes de animales. Aún los animales fueron parte del juicio, murieron. Pero los que fueron rescatados, toda forma de vida rescatada dentro del arca, también recibe la bendición de la multiplicación, del expandirse, del hacer lo que Dios dice. Antes de orar, permítanme leer 1 Pedro 3:20, donde Dios nos recuerda
a través de la carta del apóstol, que Él salvó de las aguas del diluvio a Noé, a su familia, a los animales que estaban, es decir, toda una comunidad salvada del diluvio, la cual representaba a aquellos que fueron rescatados de la ira de Dios en ese momento que trajo destrucción a todo el mundo. Y vamos, y cierro con esto, vamos a Primera de Pedro, discúlpenme, 3:20. Voy a leer desde el 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esto fue durante su muerte, los cuales en tiempo pasado, ¿quiénes eran los espíritus encarcelados? Fueron desobedientes cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, y en la cual pocas, es decir, 8 almas solamente fueron salvadas por agua. Y más adelante, y da la descripción de que toda carne que estaba dentro del arca fue rescatada. Así es de que el Señor se trata de un pacto no solo con una persona, sino con la comunidad que incluye a ese personaje. Vamos a seguir viendo y vamos a seguir hablando cómo estos pactos con sus siervos justos y con la comunidad o con la descendencia, Dios establece, no es nada más el siervo, sino que expande su visión. Y Cristo viene a ser también ese medio, ese vaso a través del cual nosotros también recibimos ese pacto como el Israel espiritual, el Israel, vamos a llamarlo cristiano, porque es después de Cristo, de la obra de ese sumo sacerdote que vino a ofrecer sacrificio por nosotros y cuyo sacrificio fue Él mismo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, los compromisos que tú te hiciste a ti mismo, los juramentos, las promesas solemnes que hiciste hablándolas a los hombres, incluyéndonos a nosotros, en lenguaje humano, en lenguaje comprensible, en lenguaje de amor, cuya voluntad es la salvación, el rescate, tu gracia, tu gloria manifestada en nuestras vidas, Señor, no tienen comparación. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos introduces en este mar de conocimiento, pero sobre todo en este mar de revelación, en donde vemos la grandeza, la expansión de tu soberanía, pero también de tu buena voluntad, y también de tu solemnidad, y también de la multiforme gracia que nos habla de muchas maneras, Señor, y también del grande respaldo, Señor, que tienen tus palabras cuando juras por ti mismo. Gracias, bendito Señor. Gracias por este hilo, por esta joya, Señor, que nos va haciendo entender cuánto amor, que aún personajes y seres caídos, que te dimos la espalda, que te traicionamos, que te abandonamos y que no te buscábamos. Ahora, Señor, hemos sido acercados a ti
por esa voluntad de rescatarnos, de amarnos y de salvarnos. Bendito seas para siempre. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tus palabras nos sigan hablando el día de hoy y hasta la eternidad. Amén y amén.